atrevimos a poner un número a una reestructuración eficiente del aparato burocrático del Estado, y hemos dicho que el 4%, mírenlo acá, 177.000 millones de pesos nos pudiéramos estar ahorrando si se realizan todas estas medidas que estamos proponiendo, entre las cuales vemos que el gobierno entrante está coincidiendo con algunas con nosotros, como fue la eliminación de la OISOE, como es la eliminación de 2 de la distribuidora para fundirla con una sola. En este tema de CDE, hablemos de CDE y por qué nuestras dudas, y algunas personas que nos han estado escribiendo y sorprendidas por estas dudas nuestras. ¿Cuál es el problema? Miren, en el año 1955, Trujillo crea la CDE, CDE con una sola E, Corporación Dominicana de Electricidad, y es producto de una compra que hizo de la empresa eléctrica en ese momento, que era privada, y él necesitaba tener control de esta empresa para dar servicio a la gente sin depender de lo que el empresariado privado hiciera o dijera. Ustedes conocen la historia. En el año 1998 se hizo un proceso de reforma de la empresa eléctrica en la cual se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, la que ahora conocemos. Pero a esa CDE anterior se le quitó mucho poder, mucho dominio, pues era antes un monopolio estatal en el sector electricidad. Era un monopolio que tenía todo lo que significaba distribución y comercialización eléctrica. Era un monopolio que tenía todo lo que era la generación eléctrica, al margen de algunos Independent Power Producers, como se conocen, los IPP, los productores independientes de energía, 2 o 3 que existían en ese momento. Era un monopolio que tenía, y todavía lo tiene, todo lo que es el sector hidroeléctrico, la empresa de transmisión eléctrica, y también regulaba los precios de la energía eléctrica en ese momento. Con esa reforma eléctrica del 1998 se le dio participación al sector privado. Ustedes recuerdan, el área de distribución, que era una sola empresa, era una sola área, valga la repetición, en CDE, se distribuyó, se crearon 3 empresas, de este, de norte y de sur. De este que empieza en la Máximo Gómez hasta toda la zona este, de sur que empieza en Villa Altagracia, la carretera del Cibao para allá, y de norte, perdón, y de sur que comienza en la Máximo Gómez hasta toda la parte sur, llegando a la frontera con Haití. Entonces todo esto hizo que se crearan estas 3 empresas, se le dio participación al sector privado. AES, la empresa americana, vino con 109 millones de dólares y lo puso como aporte de capital para ser el dueño del 50% en EDESTE. Unión Fenosa vino con 211 millones de dólares y lo aportó en EDENORTE, y EDESUR, supuestamente, para ser dueña del 50% de esas acciones. Pues en el área, ese es el área de distribución y comercialización. En el área de generación eléctrica se crearon 2 grandes empresas. Se creó Eje Itabo y se creó Eje Jaina. En Eje Itabo, pues vino Gener de Chile y adquirió la mitad de las acciones, y quedó Gener, el Estado Dominicano, con 50 y 49.9%. Los empleados siempre tienen un 1% más o menos de las acciones, un poco imperceptible ahí, ¿no? Luego Eje Jaina, pues otro consorcio viene y tiene el 50% de ese parque de generación, pero el Estado conserva en todas las empresas capitalizadas el 50% de las acciones, aunque no tiene la administración de ellas, sino que el sector privado es quien la administra y quien hace de ello lo que en gana le ha venido hasta este momento. Este modelo en el área de distribución fracasó, y el gobierno 2000-2004, que fue el gobierno del PRM, que en ese momento era el PRD, al fracasar, pues el sector privado que estaba ahí, entiéndase, AES y Unión Fenosa, decidieron vender las empresas, venderla de nuevo al Estado Dominicano. El Estado Dominicano recompró específicamente en el gobierno 2000-2004 EDESUR y EDENORTE
por 740 millones de dólares. Esa es una de las estafas más grandes que ha sufrido el Estado Dominicano en los últimos 20 años, porque de norte y de sur no valía esa cantidad de dinero. Eso se pagó sin hacer una evaluación y eso nunca se llevó a la justicia. Todo lo contrario, en el 2004, cuando entra el gobierno del 2004, lo que hizo fue ir a España y con el rey Juan Carlos y la gente de Unión Fenosa avalar esa transacción onerosa para el Estado Dominicano y pagar de manera inmediata los 740 millones de dólares. Eso nunca se aclaró, pero sí sabemos que ahí hubo mucho problema, mucha corrupción y abuso en contra del pueblo dominicano. En el caso de EDESTE ocurrió algo un poco diferente y es que se le demostró, y tuve el privilegio de participar en ese proceso donde le quitamos a AES las acciones de EDESTE sin pagarle un solo centavo. Contrario a lo que hicieron los que van a gobernar a partir del 16 de agosto, en el caso de la comisión que nosotros participábamos y que era uno de los directivos de esa comisión de negociación, le quitamos EDESTE a TCW, Trust West Company of the West, Trust Company of the West, TCW, que pedía 2.600 millones de dólares y nosotros le demostramos que eso no era verdad, que tenían que entregar la empresa de manera gratuita, sin un solo centavo. Hoy, las 3 distribuidoras son 100% propiedad del Estado Dominicano. En el caso de la generación, el Estado hoy conserva en Eje y Tabo el 50% de las acciones. Pero en Eje Jaina, el Estado Dominicano tiene el 50% que mantiene desde la capitalización, más un 15% que era propiedad de Bancrédito. ¿Recuerdan? Ese banco que quebró y que hubo gente que fue a la cárcel y todo por eso. Ese banco tenía un 15% de esas acciones. Al quebrar, el Banco Central adquiere estas acciones como mecanismo de compensación por la quiebra de ese banco, dando esto como resultado que ahora el Estado Dominicano tiene el 65% de las acciones en Eje Jaina y la familia Vicini tiene el 35% de las acciones en Eje Jaina. Sin embargo, el Estado no tiene ni voz ni voto prácticamente en Eje Jaina, no tiene ninguna decisión, no tiene ningún poder, pero sí tiene el 65% de las acciones. ¿Qué ocurre con esto? Y es donde quiero ir con el anuncio que se ha hecho de eliminar la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. CDE, la CDE con triple E, es la propietaria de las acciones que se compraron de EDESUR, EDENORTE y de EDESTE. Esas acciones que el sector privado tuvo que venderla o entregarla porque fue incapaz de resolver el problema eléctrico, están a nombre de CDE. CDE es la razón social que posee las acciones en esas empresas. Pero también hay acciones en las otras empresas que están a nombre del FONPER y que en un momento estuvo en proceso de pasarse a nombre de CDE. Pero cuando usted ve Hidroeléctrica y ve la empresa de transmisión eléctrica que por la ley 125-01 y la ley 147-07 de la reforma del sector público, son propiedad exclusiva del Estado Dominicano. No se le puede dar participación al sector privado ni en EGEIT ni en la empresa de transmisión de electricidad en República Dominicana, a menos que se modifiquen estas leyes. La pregunta nuestra es, ¿para qué se va a eliminar, en este caso CDE, si no se está aclarando, no se está diciendo dónde irán a parar esas acciones? No pueden ir a parar esas acciones al fondo patrimonial de la empresa reformada, al FONPER, porque el FONPER lo que hay es que eliminarlo. Eso no tiene razón de ser. La propuesta que nosotros hemos estado presentando, no es de eliminar CDE, es de pasar CDE al Ministerio de Energía y Minas y redefinir las funciones de CDE. Esa nómina abultada, todos esos instrumentos que se prestan para la corrupción que desde CDE se ejecutan
y convertir CDE en lo que desde el primer momento se pensó que iba a ser después de la reforma eléctrica. ¿Qué cosa? Un holding de empresas eléctricas estatales. ¿Qué es un holding? O una entidad comercial que aglutina bajo su sombrilla una serie de empresas. Entonces CDE como holding no tendría esa cantidad de gente trabajando, no tendría necesidad de tener esa nómina súper numerosa, no tendría necesidad de tener ese presupuesto porque no administraría contratos. Los contratos de los generadores serían directamente con las empresas distribuidoras, no tendría que firmar contratos para construir plantas generadoras ni nada por el estilo, no, sino que cada distribuidora vería su plan de expansión en función de lo que la ley establece para contratar energía y ella misma contrataría su energía sin problema. Pero la parte empresarial, que es lo que me está generando cuestionamiento con esta decisión de eliminarse de la parte empresarial del Estado Dominicano en el sector eléctrico, eliminada CDE, quedaría atomizada. ¿A qué me refiero con esto? Que Hidroeléctrica estaría por allá como una empresa, Transmisión estaría por allá como otra empresa, Punta Catalina estaría por allá como otra empresa, estaría por allá como otras empresas, las empresas mixtas capitalizadas, estarían por allá como otras empresas aisladas, los parques de generación eólico y solar que se han estado construyendo, y el Estado no tendría un control eficiente de sus negocios eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que esta desarticulación o eliminación de CDE como tal, en lugar de redefinir su rol y que su rol sea la tenedora de las acciones estatales en el sector eléctrico. ¿Qué me refiero con eso? Que cuando se vaya a buscar en el código, en los registros comerciales del país, ¿quién es el dueño de Hidroeléctrica? La CDE. ¿Quién es el dueño de Transmisión? La CDE. ¿Quién es el dueño de este, de norte o de sur, o de la única distribuidora que exista? La CDE. ¿Quién es la dueña de la mitad de las acciones en Eje Jaina, en Eje Itabo, y del 65% de las acciones en Eje Jaina? O que sea la CDE, como lo tiene el gobierno chino. El gobierno chino tiene una empresa grande, un holding, y ese holding tiene una diversidad de empresas que son propiedad de ese holding, pero que el holding a su vez es el brazo empresarial del Estado chino para esa área, para el área de energía, para el área de transporte, para el área de las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y se lo revelo al pueblo dominicano. Esto no es nuevo. La decisión de eliminar CDE no es algo nuevo. Es una lucha que el CONEP ha estado llevando durante años y que los gobiernos hasta este momento han estado resistiendo esta presión y complaciéndole por otros lados a los miembros del CONEP, que le han pedido a distintos gobiernos la eliminación de la CDE como forma de atomizar más y más el sector eléctrico y así poder presionar más para obtener los beneficios que han estado obteniendo de la industria eléctrica en República Dominicana. Si la eliminación de la CDE es el inicio de lo que nosotros hemos llamado la segunda ola de privatizaciones en República Dominicana, pues al gobierno entrante que se prepare para enfrentar a mucha gente que entiende que el patrimonio del Estado no debe ser privatizado. Si la eliminación de la CDE es la marca inicial del intento de vender Hidroeléctrica, de vender la empresa de transmisión, de vender o privatizar las distribuidoras de electricidad, pues prepárense porque mucha gente nos vamos a oponer a que eso se haga. La privatización es un proceso fracasado, es un proceso fallido, es un proceso que le quita más de $1.000 millones de las costillas a los dominicanos todos los años por concepto del déficit energético en el país, y no es verdad
que con este sofisma de eliminar la CDE sin aclarar cuál es el propósito y a dónde irán a parar las acciones que tiene el Estado Dominicano en el sector energía, sinceramente que no podemos aplaudirlo. Aplaudimos que se esté reconfigurando el Estado Dominicano siempre y cuando sea para provecho de nuestros conciudadanos, no para usar esas decisiones y esas medidas para iniciar una segunda ola de privatizaciones y continuar entregando el patrimonio de los dominicanos como se ha entregado en otras ocasiones y que al final del camino se privatizan los beneficios, pero se estatizan las pérdidas que tienen estos empresarios privados cuando se asocian o se integran con algún joint venture con las empresas del Estado. Aclaren a las autoridades futuras, aclaren cuál va a ser el destino del Estado Dominicano con sus acciones empresariales en el sector energía. Estamos de acuerdo y lo hemos propuesto durante años que CDE como Corporación de Empresas Eléctricas Estatales esté debajo del Ministerio de Energía y Minas, como desde el primer momento se diseñó, pero que este gobierno lo deconfiguró para favorecer a uno de sus niños bonitos. Bueno, pero si ya vamos a cumplir con eso, vamos a crear los mecanismos para que el Estado conserve debajo de esa ala empresarial que debe seguir siendo la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, todo lo que a empresas eléctricas respecta, y que CDE sea la propietaria, claro que sí, de Punta Catalina, de las distribuidoras, de hidroeléctrica, de transmisión y de las acciones que tiene el Estado en las empresas que fueron privatizadas de manera particular en generación, y me refiero a Eje Jaina y a Eje Itabo. Que esto quede para la historia, para que mañana pues no se diga que no hubo quien advirtiera de que esta eliminación de la CDE pudiera ser el inicio de la segunda ola de privatizaciones en República Dominicana. Dios les bendiga. Mañana nos veremos nuevamente en otra entrega de Servidores. Si les gustó este programa, compártalo con los suyos, déjenos sus comentarios por donde nos está viendo y mañana yo los veo acá, en este mismo canal, por este mismo medio y a la misma hora. Bendiciones y hasta entonces.